Tema 4. El centro ordinario y la respuesta educativa al alumnado de educación especial. En este vídeo repasamos los contenidos del tema 4 de las oposiciones al cuerpo de maestros de pedagogía terapéutica. El título de este tema es el centro ordinario y la respuesta educativa a las necesidades especiales del alumnado, el proyecto educativo, el proyecto curricular y las adaptaciones curriculares. En base a este título os recomendamos un índice que conste de un punto de introducción, otro referente al centro ordinario y la respuesta educativa que se ofrece al alumnado, un tercer punto para los documentos oficiales del centro ordinario y un último punto centrado en los tipos de adaptaciones curriculares que podemos realizar. Finalizaremos con una conclusión y una bibliografía adecuadas. Punto 2. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas. Al hablar del centro ordinario nos aseguraremos de hacer hincapié en la necesidad de que los centros sean verdaderamente inclusivos, pues así lo recoge la normativa vigente, la LOMLOE, entre cuyos principios destacan la equidad, la inclusión y la igualdad. Además, el compromiso de nuestro sistema educativo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos insta a cumplir el objetivo número 4, una educación de calidad inclusiva. Así, este punto, el centro ordinario, puede constar de varios subepígrafes, que os mostramos a continuación. 2.1. Breve recorrido histórico de los centros ordinarios, de la exclusión a la inclusión. Realizando un breve recorrido histórico, explicaremos cómo la educación inclusiva no ha sido el principio general en las leyes educativas, sino que el centro ordinario era un lugar de exclusión y, más tarde, de segregación, pues tan solo se admitía en él a aquellos que se consideraban normales, enviando a centros específicos al alumnado que presentaba alguna discapacidad. La Ley General de Educación de 1970 supuso un primer avance, al contemplar que el alumnado con discapacidad, si su gravedad lo permitía, había de escolarizarse en centros ordinarios. Además, introdujo el derecho a la adaptación de los objetivos según las capacidades, creando aulas de educación especial en los centros ordinarios. Con el Real Decreto 334/1985 de ordenación de la educación especial comenzaba el proyecto experimental de integración, quedando los centros de educación especial para la atención específica al alumnado que, por la gravedad de su caso, no era posible integrar en los centros ordinarios. La llegada de la LOCSE en 1990 refuerza este papel de integración y se comienza a matricular como norma general al alumnado en los centros ordinarios, con excepción del alumnado que por la gravedad de la discapacidad necesitara recursos muy específicos. Para ello ha de realizarse una evaluación psicopedagógica y emitirse un dictamen de escolarización. Surge así el concepto de necesidades educativas. La década de los 90 destaca por el concepto de inclusión que tiene como idea central que cualquier alumno puede presentar necesidades educativas a lo largo de su escolarización, y que el sistema educativo y el centro ordinario deben por tanto adaptarse a cada alumno, de forma individualizada y personalizada. 2.2. Agenda 2030 y LOMLOE. Fortalecer la educación inclusiva en los centros ordinarios. En este subpunto se trata de explicar una serie de buenas prácticas que deben llevarse a cabo en los centros ordinarios con el fin de dar una adecuada respuesta educativa al alumnado. Entre las metas que propone el ODS número 4, se encuentra la de construir y adecuar las instalaciones educativas para que sean totalmente accesibles, no solo físicamente, sino también teniendo en cuenta las necesidades educativas de todo el alumnado. Deben ofrecerse entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y no violentos. Por tanto, nuestros centros educativos serán inclusivos si permiten la presencia, estar, la participación, sentirse reconocido, formar parte de un grupo, ser escuchado, y el aprendizaje, desarrollar el máximo de las competencias a todo el alumnado, con independencia de su diversidad. Para fortalecer la inclusión, los centros ordinarios han de reconocer sus fortalezas, facilitadores, y sus debilidades, barreras, y asegurarse de que son accesibles, no solo con la eliminación de barreras físicas, sino también a la presencia y el aprendizaje, adoptan medidas organizativas, metodológicas y curriculares para prevenir, identificar y responder a las necesidades del alumnado, se dotan de los recursos necesarios, apoyos visuales y sonoros en el entorno, recursos específicos como sistemas aumentativos y complementarios de la comunicación, mobiliario y material ergonómico, individualizan y personalizan la atención a través del diseño universal del aprendizaje y alientan la formación del profesorado en materia de inclusión.
Como buenas prácticas en innovación educativa podemos destacar en este punto una iniciativa creada en nuestro país, el programa Red para la Educación Inclusiva, REI, promovido por Plena Inclusión. Consiste en la creación de una red de alianzas entre colegios de educación especial y colegios ordinarios, con el objetivo de generar sinergias, recursos y apoyos con la meta de la transformación de los centros educativos ordinarios hacia culturas, políticas y prácticas inclusivas, al tiempo que se va configurando un nuevo rol de los centros de educación especial. 2.3. La respuesta educativa, del diseño universal a las medidas específicas. El primer paso de la respuesta educativa será el análisis del centro, sus recursos y sus prácticas educativas para identificar y prevenir las posibles barreras existentes. De acuerdo con el diseño universal del aprendizaje, las barreras existen en el diseño, no en las personas. El diseño universal para el aprendizaje, DUA, es un marco educativo que guía el diseño de métodos, materiales y entornos flexibles que minimizan las barreras, adoptan la variabilidad humana y desarrollan el aprendizaje experto para todos y todas. Una vez minimizadas o eliminadas las barreras para el aprendizaje y la participación de carácter general, es posible que sigan existiendo dificultades para algún alumnado, por lo que se deberán aplicar medidas educativas ordinarias individualizadas, como por ejemplo, mecanismos de apoyo, refuerzo, enriquecimiento, flexibilización en organización, espacios y tiempo o medidas ordinarias de acceso. De acuerdo con la redacción de la LOMLOE, el concepto de alumnado con NEA engloba a aquellos alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, retraso madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastornos de atención o de aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades, incorporación tardía y otras condiciones personales. En estos casos, cuando las medidas ordinarias no sean suficientes, se propondrán, tras una evaluación psicopedagógica, medidas específicas, entre las que destacamos adaptaciones curriculares, planes individualizados de enriquecimiento o de ampliación, apoyo específico de PTIAL y programas específicos, medidas específicas de acceso y flexibilización de las enseñanzas. 2.4. Recursos personales y materiales de los centros ordinarios. Uno de los miedos más recurrentes a la hora de escolarizar al alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios está relacionado con la falta de recursos para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. En ocasiones, tanto las familias como el profesorado expresan la idea de que los centros específicos disponen de mejores instalaciones, materiales y profesionales más especializados que los centros ordinarios. Sin profundizar en este debate, nos centraremos en los recursos que los centros ordinarios pueden ofrecer y aquellos que deberían generalizarse para poder atender adecuadamente a las diferencias individuales. Hablaremos aquí de los recursos materiales y personales, así como de los recursos externos al centro, fundamentalmente los equipos de orientación, los de atención temprana y los CRE o centros de recursos de la ONCE. 3. Los documentos del centro en relación con la atención a la diversidad. Los documentos institucionales del centro escolar son aquellos textos cuya finalidad es ofrecer normas para regular su vida y funcionamiento. 4 son los principales documentos que rigen el funcionamiento de un centro escolar según la LOE, parcialmente modificada por la LOMLOE: proyecto educativo, normas de organización y funcionamiento, programación general anual y proyecto de gestión. Os recomendamos abordar en este punto documentos tan esenciales como el proyecto educativo, que contempla la forma de atención a las diferencias individuales del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, el plan de igualdad y el plan digital. Además, podemos dedicar un espacio al plan de atención a la diversidad, en el caso de la Comunidad de Madrid, el plan Incluyo. En referencia al plan de acción tutorial, podemos mencionar que es función del tutor /A detectar situaciones que afecten a la salud mental del alumnado para iniciar los protocolos y // o actuaciones necesarias, como el protocolo de actuación inmediata ante posibles casos de acoso escolar o el protocolo de actuación inmediata para la prevención, detección e intervención en casos de ideación suicida en el ámbito educativo. Otros documentos oficiales, de gran relevancia para el alumnado con NEAE, son las propuestas pedagógicas y programaciones didácticas, la evaluación y el informe psicopedagógicos y el dictamen de escolarización. Para finalizar, el punto 4 estará dedicado a las adaptaciones curriculares.
Las adaptaciones curriculares son entendidas como las modificaciones o ajustes que deben llevarse a cabo en la programación didáctica con el fin de responder al conjunto de necesidades que presentan nuestros alumnos y alumnas. En cuanto a los tipos de adaptaciones curriculares, podemos indicar que existen las adaptaciones de acceso, es decir, aquellas que deben realizarse principalmente en cuanto a los recursos personales, materiales o de sistemas aumentativos, complementarios o alternativos de la comunicación. Por otra parte, si se necesita realizar cambios en los elementos de la programación didáctica tales como la evaluación, metodología, actividades, contenidos, saberes básicos, objetivos y competencias, hablaremos de adaptaciones curriculares significativas. Esperamos que este vídeo resumen te haya sido de ayuda y recuerda que si quieres preparar tu temario con nosotros solo tienes que escribir a nuestro mail maestrosdeescuela1@gmail.com.